Gracias, Señor. Podemos levantar nuestras manos y decirle al Señor: Señor, nos acercamos ante tu trono de gracia, Señor, para alcanzar ese favor, ese oportuno socorro, Padre. Nos acercamos confiadamente. Hoy, hermanos, podemos acercarnos confiadamente, sabiendo que el Señor está ahí, que Él nos escucha, que Él media por nosotros. Su sangre está vigente y a través de ella podemos entrar a ese santuario. A través de ella podemos clamar, interceder, porque tenemos un sacerdote que no es indiferente a nuestro dolor, sino alguien que puede compadecerse, alguien que nos entiende, alguien que entiende tu dolor, mi dolor. Es ese sumo sacerdote que pagó el gran precio, Jesucristo. Hoy, Señor, nos acercamos ante tu trono y podemos adorar nuevamente esta hermosa adoración, diciéndole: Señor, nos acercamos ante ese trono confiadamente, Señor, porque tú estás ahí, Padre. Tú eres ese gran yo soy, Señor. Nos acercamos confiadamente. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Pídele al Señor. Y tú me levantas, Señor. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Si caigo rendido ante tus pies, solo tú eres santo, solo tú eres santo. Y caigo rendido ante tus pies, solo tú eres digno, solo tú eres digno. Caigo rendido ante tus pies, solo tú eres santo, solo tú eres santo. Y caigo rendido ante tus pies, solo tú eres digno, solo tú eres digno. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque donde está tu espíritu hay libertad. Gracias, Señor, porque hemos venido a rendirte culto. No hemos venido a una reunión, Señor, sino que hemos venido a rendirte culto a ti. Exaltación, alabanza, gratitud, Señor, porque eso es lo que tú te mereces. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso de honra a nuestro Señor. Que el Señor les bendiga. Pueden tomar sus asientos. ¿Cuántos tienen expectativas de que el Señor hable? Amén. ¿Sí? Así que yo quiero invitarles a que... ¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Sí? Yo saben que hace un tiempo me acomodé al celular, ¿sí? Porque ahí tenía mi Biblia. Y hace un tiempo el Señor también como que me exhortó porque no retenía bien desde, sé que pues, tal vez a los chicos, los más jóvenes, pero hay cosas que no deben dejar de usarse, ¿sí? Y es nuestra Biblia, nuestra palabra, la espada, y no es lo mismo. No es lo mismo leerla desde un celular que tenerla físicamente ahí a la palabra de Dios. Marcarla, subrayarla, estudiarla, ¿sí? Y es muy importante. Hermanos, y hoy quiero compartirle no algo de lo que, a ver, porque uno puede por ahí hablar de un tema que sea algo que escuche, les guste escuchar a uno, algo de
optimismo. Y la verdad que quiero hablarle y serle lo más sincera, hablarle de un tema que Dios me ministró a mí, ¿sí? Porque nadie puede hablar de algo que no pudo vivirlo o no ha estado pasando, ¿sí? Porque eso sería ser una religiosa y ser hipócrita, ¿sí? Y eso puede quedar lindo por fuera, pero por dentro yo sé que yo no necesito el aplauso de la gente, yo tengo que hablar lo que Dios me habló a mí en primer lugar para poder compartirles a ustedes. Y les quiero hablar de algo que tiene que ver con despertarnos en este tiempo, ¿sí? De no quedarnos dormidos, porque estamos en una era donde hay mucha palabra, hay muchas cosas dando vuelta afuera, ¿sí? Hay mucho engaño y Dios nos está llamando a la esencia, a buscarlo, ¿sí? A buscarlo pero de verdad, con corazones sinceros, ¿sí? Está buscando sinceridad, una adoración. Dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la adoración tiene que ver con la actitud de nuestro corazón, con la verdad. El Señor busca personas que hablen verdad. Y ustedes saben que, que mi profesión... lo primero que le quería decir era eso, que el pastor no estaba y ya me había olvidado. Y lo segundo, que no soy la pastora, soy la hermana de la pastora, porque le había dicho que la pastora estaba con el pastor, ¿sí? Entonces eso era lo segundo que no me quería olvidar. Bueno, y lo tercero era que es importante que en este tiempo nos despertemos, ¿sí? Nos urge despertarnos, porque llega fin de año y es como que estamos todos cansados, agotados, como que pareciera que ya no nos quedan fuerza. Y vos hablas con las personas y le preguntas cómo está. Cansada, como que con sueño, como con pereza, como que no tenemos ganas. Y a mí me pasó. Entonces, les quiero hablar de un trastorno que se da en psicología, un trastorno que tiene que ver con el sueño, ¿sí? Y ese trastorno se llama narcolepsia. Y hoy yo les quiero hablar, el título que yo le puse es Venciendo la narcolepsia espiritual. Pero primero vamos a entender qué es la narcolepsia, ¿sí? Y la narcolepsia es un trastorno del sueño. Tiene que ver con un trastorno crónico del sueño y que tiene características. Personas que se quedan dormidas en cualquier lugar, ¿sí? Y a veces es gracioso porque uno, cuando pasa acá por ahí, o te das media vuelta y vos ves a algunos hermanos que están cabeceando, o a veces uno está cansado y por ahí es como que no le pones tanto énfasis a la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es hermosa. Es hermosa. Yo no sé si para usted es hermosa la palabra, pero dice la Biblia que es más dulce que la miel, que vale más que el oro. O sea, imagínense lo que es la palabra. Tiene un tanto valor la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces subestimamos su palabra? ¿Cuántas veces la tenemos de menos a su palabra? ¿Cuántas veces nos dormimos al escuchar la palabra de Dios? Y eso tiene que ver con nuestro corazón, porque donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón, ¿sí? Bueno, entonces les comentaba que este trastorno del sueño se caracteriza por una somnolencia extrema durante el día y ataques repentinos de sueño. Las personas que padecen narcolepsia a menudo tienen dificultades para mantenerse despiertos durante periodos largos sin importar la circunstancia. O sea, no tienen control, no pueden controlarse, duermen, ¿sí? Y ya vamos a ver qué importancia esto, la falta del control, de no poder controlar el sueño. La somnolencia es uno de los síntomas más conocidos de la narcolepsia. ¿De qué tema? Hoy vamos a aprender un trastorno nuevo. ¿Vieron que siempre venimos con algún tipo de trastorno? El otro día le hablamos de la resiliencia. Vamos aprendiendo, ¿sí? Conceptos. Ahora es de la narcolepsia. Es un trastorno del sueño. Ahora vos podés salir de acá con un concepto nuevo, ¿sí? Pero qué importante salir más con versículos bíblicos que nos estudiemos, que nos memoricemos, que estudiemos la palabra de Dios. Amén. Bueno, entonces este trastorno puede interferir de forma muy significativa en la vida de quienes la sufren.
no solo se ven afectados a nivel profesional por la hipersomnolencia, sino que pueden ser vistos como personas perezosas por su entorno social y que sufren mayores riesgos en caídas y accidentes de tráfico, ¿sí? O sea que este trastorno, de una u otra manera, puede llevarte a la muerte, ¿sí? Miren, ustedes fíjense qué importante que es que lo detectemos. Que esto pasa en el ámbito físico, en el área corporal de nuestro soma, del cuerpo, de nuestro organismo. Pero hoy vamos a ver cómo muchas veces este trastorno tiene que ver en el área espiritual y las consecuencias de quedarnos dormidos. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 6, dice, estemos en guardia. ¿Cómo tenemos que estar? En guardia y no durmamos. O sea, esto no quiere decir que nosotros tenemos que estar despiertos. Nosotros a veces lo que nos pasa en el ámbito cristiano y más especialmente en la iglesia evangélica, es que nosotros somos muy extremistas, hermano. Y lo que más nos cuesta, ¿saben qué es? El equilibrio, ¿sí? Entonces, lograr el equilibrio, dormir está bien, porque descansar está bien, ¿sí? Es más, hay un trastorno cuando las personas no duermen bien, ¿sí? Ahora, dormir en exceso está mal, ¿sí? Lo mismo en el plano espiritual, ¿sí? Acá el Señor nos está llamando a mantenernos despiertos espiritualmente hoy, ¿sí? Dice su palabra, mantengámonos como despiertos, ¿sí? Y esta palabra la encontré en un montón de partes en la Biblia. Dice también, esto es urgente, en Romanos 13:11, la Nueva Traducción Viviente, dice, esto es urgente, despierten. Mateo 26:39 dice, manténganse despiertos conmigo. Le voy a leer varios versículos. Primera de Corintios 15:34 dice, despiértense de la modorra. Efesios 5:14 dice, despiértate tú que duermes. Para un soldado la vigilancia es esencial. Dormirse podría ser fatal, especialmente si ese soldado está de guardia. Si descuida su deber de vigilar, no solo pone en riesgo y en peligro su propia vida, sino también la de todo el ejército. No puede darse el lujo de dormir, ni siquiera de dormitar. Tiene que permanecer en vela, en vigilancia. ¿Cómo tiene que permanecer un soldado? En vigilancia. Y alguna parte del día, no, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y en el plano espiritual, nosotros sí tenemos que estar despiertos todo el tiempo, ¿sí? En vigilancia. Dice la palabra de Dios que nosotros en todo momento debemos estar orando. Orando en voz alta, no, orando en la mente. Señor, ayúdame, que mis pensamientos estén alineados a los tuyos. Señor, que pueda estar, Señor, conectado a tu presencia. Que cada consejo que tenga que dar, que cada decisión que tenga que tomar, Señor, que pueda estar alineada a tu voz, a lo que vos quieras que yo haga. El capitán del barco le reprochó a Jonás que estaba durmiendo en lugar de estar orando a su Dios. El capitán le dijo en Jonás 1:6, en la Nueva Traducción Viviente, ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? Levántate y ora. La tormenta acecha el barco y tú estás durmiendo. ¿Cómo le llamó? Dormilón. Levántate. Levántate y ora. Un incrédulo le estaba diciendo a Jonás. Reconoció que él era un hijo de Dios. Levántate y ora. Clama a tu Dios. Lucas 22:46, en la Nueva Traducción Viviente, dice, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Así que cuando dormimos, las personas que están a nuestro alrededor, a nuestro cargo, corren peligro, hermanos, ¿sí? Las personas que están a nuestro alrededor van a sufrir peligro si nosotros nos dormimos. Padres dormidos, sin darse cuenta que lo que queda expuesto es su casa
Y el Señor nos llama a que nosotros oremos, porque hay personas que están a nuestro alrededor y si yo no oro, esas personas se ven en peligro. ¿Sí? ¿Cuántos me dicen amén? Qué importante que es nuestra oración, hermanos. Qué importante es orar, clamar. Y eso podemos ver que cuando uno no ora, hay personas que están en riesgo. Y uno mismo, hay accidentes que podemos tener, hay caídas que vamos a tener si nosotros no estamos clamando y orando. Ustedes, por eso les expliqué a las personas narcolépticas, ¿sí? Que se duermen, están trabajando. A mí me tocó, yo tenía un caso de una compañera que ella, pobrecita, se dormía y vos tenías que estar levantándola todo el tiempo, pero ella no lo podía controlar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenía dominio de esa situación. Era algo orgánico en ella. Pero nosotros sí podemos controlar, porque la palabra de Dios nos dice que Él nos ha dado un espíritu. Y el espíritu que el Señor nos ha dado es el espíritu de poder, de amor y de dominio, de dominar situaciones, de poder controlar cosas. Hay cosas que nosotros no vamos a poder controlar, porque nosotros no podemos controlar el mundo. Sí, eso le corresponde al Señor, pero hay cosas que nosotros sí podemos controlar, porque el Señor nos ha dado su espíritu y el espíritu que nos ha dado es espíritu de dominio y eso tiene que ver con control. Yo puedo controlar situaciones que Él me manda que controle y yo puedo ir a la oración las veces que quiera, porque eso tenemos acceso gratuito y podemos acceder y el Señor nos manda a tener una vida de oración. Entonces el Señor mismo dice que cuando dormimos le damos la oportunidad al diablo para que ejerza su poder en nuestra contra. Por eso el Señor nos advierte en Lucas 22:46, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Así que cuando dormimos, como le comenté anteriormente, exponemos a personas que tenemos a nuestro cargo, corren peligro. ¿Sí? Y sin darse cuenta de lo que queda expuesto, ¿sí? Nosotros estamos dándole un derecho al enemigo, a los poderes de las tinieblas. ¿Sí? Estamos desprotegidos, hermanos. Estamos desprotegidos cuando no oramos. Y por eso Efesios 6 nos habla de la armadura de Dios, de vestirnos, del yelmo de la salvación, de la coraza de la justicia. Dice la Biblia, vístanse, revístanse. ¿Sí? Para que cuando vengan las acechanzas del diablo, ustedes puedan estar firmes. ¿Sí? Firmes tenemos que estar cuando vengan las acechanzas. Habiéndolo acabado todo, estar firmes. ¿Sí? El Señor no nos dejó desprotegidos. Solo que nosotros no nos queremos muchas veces vestir. ¿Sí? Porque queremos estar descubiertos. Y ahí pasa algo muy importante, que Jesucristo mismo lo explica, que alguien aparece. Y ese alguien en Mateo 13:28 es nuestro enemigo. Aparece un enemigo. Cuando dormimos, el enemigo nos toma por sorpresa, porque él no descansa. Él la tiene clara. Él no descansa nunca. ¿Sí? Si permanecemos despiertos, el enemigo no tiene posibilidades con nosotros. ¿Sí? Si no te duermes, si no me duermo, porque les dije que es para mí esto, ¿sí? Yo me estoy hablando a mí y les comparto a ustedes. Si yo no me duermo, ¿sí? Porque la palabra es para mí. Si yo no me duermo, el enemigo no va a tener posibilidad. Conmigo ni con ustedes. ¿Sí? Entonces tenemos que despertarnos. Algo tiene que pasar. Algo tiene que suceder, hermanos. Nosotros tenemos que estar expectantes de cosas mayores. No nos podemos conformar. El Señor tiene cosas nuevas que hacer con nosotros. Y con vos, con todos, cosas grandes el Señor tiene que manifestar. Y este es el tiempo, porque estamos en los postreros tiempos y hay palabras que el Señor nos dejó y Él dice que en los postreros días Él derramaría de su poder, de su gracia, de su favor, de su unción sobre toda carne. ¿Sí? Sobre todo, o sea, acá no hay acepción de personas, acá es sobre todo. ¿Sí? Pero ¿sobre quiénes? O sea, ahí está. ¿Sobre quién? Sobre los que le buscan, sobre los que tienen hambre de su presencia. Y yo estoy segura que el Señor va a empezar a despertar hambre.
Yo le pido, Señor, yo quiero tener hambre. No hambre de estar comiendo, porque dice también que en los postreros días va a haber muchos ociosos y muchos que van a estar queriendo. Comilones, dice la Biblia. Comilones, que lo único que quieren es estar comiendo, engordando. Y si hay comida, vamos. Y si hay festejo, vamos. Pero si hay palabra, a ver, como que qué aburrido. Me suena aburrido. Y eso pasó en la Biblia, de personajes así, porque al Señor no se le escapó un personaje. Todos quedaron expuestos. Y qué lindo es tener hambre por su palabra. Qué lindo es aprender y decir, Señor, yo quiero aprender más. Yo quiero más. Yo no me quiero conformar. Porque saben, hermanos, lo de ayer ya no sirve. Hay cosas nuevas. El pasado ya está. Hay cosas nuevas. Y nuestra mirada tiene que estar hacia adelante. Amén. Entonces el Señor en 1 de Pedro 5:8 dice, manténganse alerta. ¿Sí? Su enemigo, el diablo, anda como un león hambriento buscando a quien devorar. Ya que el diablo nunca duerme, es necesario que no nos durmamos espiritualmente porque seremos engañados. Es el síntoma de este siglo, el engaño. Engaño, hermanos. Hoy en día es increíble cómo está de moda la metafísica. Yo me siento con personas y ¿saben cómo conocen la Biblia? Pero vos vas un poquito más porque conocen la palabra. El diablo conoce la palabra. Y la metafísica, que es tu Dios, el Dios, pero no es nuestro Dios verdadero. Dice la Biblia que hay un solo camino, una verdad, y Él es la vida. ¿Sí? Te engañan y te dan vuelta. Y no solo la metafísica, porque la metafísica entró en la iglesia. ¿Sí? Declare, dígalo, proclame, ¿sí? Y eso no sirve, hermanos. Lo que sirve es la palabra. La palabra. Yo tengo que creer la palabra. Yo tengo que declarar la palabra de Dios, no lo que yo diga. Si lo que yo diga va a hacer eco, eso es positivismo, ¿sí? Nosotros tenemos que declarar la palabra. Por eso conocer la palabra de Dios, para no caer en engaños y en fábulas, ¿sí? Que muchos, entrando en la verdad, se descarriaron porque caen en la apostasía. Amén. Por eso es importante estar despierto, tener sensibilidad espiritual, discernimiento de espíritu. Señor, ¿qué espíritu tiene esta persona? ¿Con qué espíritu me está diciendo? Que yo pueda discernir, tener oídos espirituales para poder entender y no ser engañada. Amén. Que el Señor nos ayude. Por eso es importante orar, ya que el diablo nunca duerme. Es necesario que no nos durmamos porque seremos engañados. Cuando un cristiano duerme es más fácil que el diablo lo pueda tentar. Hasta la tentación más débil puede derrotar al cristiano dormido. No le hace falta una tentación muy grande. Miren esto, hermanos, en la Biblia sucedió. Mientras Sansón dormía, Dalila le cortaba el cabello. Mientras Saúl dormía, le quitaban la lanza. Mientras Noé dormía, su hijo se burlaba de su desnudez. Miren lo que pasaba, ¿no? El cristiano que se duerme espiritualmente puede ser asaltado por sorpresa. Por eso el llamado de Dios a nosotros es a no descuidar nuestra vida espiritual, es a no descuidar las disciplinas espirituales, es a no menguar en nuestra búsqueda del Señor, a no dormitarnos, porque nuestro enemigo no descansa, nuestro enemigo patrulla. Él está observando a ver a quién está cabeceando. Cuando ve una posibilidad, una debilidad en nosotros, se va a meter ahí. Señor, ayúdanos, yo tengo que velar ahí en la casa, en tu rol de papá, de mamá, de tía, de abuela, de lo que tengas, de un líder, de un pastor, de lo que Dios te ha dado. Velemos primero lo primero que Dios nos dio. ¿Sí? Cuidemos. Tus hijos son tesoros. Hay que cuidarlos primero a ellos. Porque el enemigo anda como ¿qué? Como león. Él está patrullando a ver por dónde puede entrar. ¿Y saben qué? Los niños son síntomas de los papás. Y esto a mí me cuesta tanto decirlo cuando tengo que trabajar, decirle a los papás. El hijo, su hijo, porque a veces yo no sé por qué él es así. Sí, perdóneme, pero es su reflejo. Él es así porque hay algo que está funcionando mal. Él no es así por casualidad. Hay algo que rever, ¿sí? Y lo primero que tenemos que hacer es no encontrar culpables, porque la culpa que hace nos condena. No. Lo primero que tenemos que hacer es quitar la culpa y decir, a ver, ¿qué podemos ver? Hay que tener una mirada abierta, decir,
¿En dónde? ¿Por dónde tengo que empezar? Y ahí es increíble, porque cuando el papá cambia, los niños cambian. Es automático. El papá que trabaja, el papá que tiene apertura, es algo mágico, dicen ellos. No, no es mágico. Cambiaste vos, tu hijo cambió. ¿Sí? Porque es así. Porque son el reflejo de uno. Entonces, si yo estoy mal, si yo tengo cosas no resueltas en mi vida, impactan la vida del niño. ¿Sí? Entonces, es importante sanar nuestro corazón, es importante orar, velar y decir, Señor, acá está mi corazón. Señor, ¿qué está mal dentro mío? Señor, muéstrame las áreas ciegas. Es en la oración que el Señor nos revela lo oculto, lo que está ciego dentro nuestro. Las áreas oscuras de nuestras vidas, el inconsciente reprimido, lo que yo no veo, el trauma que tuve ayer. Y muchas veces hay trauma que ni siquiera sabemos que tenemos, pero nuestra reacción habla que hay algo que está mal. Nuestros pensamientos murmuran. Hay voces acá que nos dicen que hay algo que está mal dentro mío. Por eso, hermanos, hoy nos toca atender tanta conflictiva con gente con ataques de pánico, trastornos de ansiedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el trastorno de pánico, lo primero que les quiero decir, es totalmente demoníaco. ¿Sí? Entonces, ¿pero por qué? Cosas no resueltas. Qué importante que es la llave que el Señor nos entregó, la oración. Qué importante, porque la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿cómo me va a revelar si yo no clamo? O sea, es imposible. La magia no existe. Hay que clamar, hay que buscar. ¿Sí? Entonces, en la Biblia se usa mucho el ejemplo de los vigilantes. ¿Quiénes eran? Eran personas que cuidaban para que los animales no entraran en sus granjas, en sus campos y la dañaran. Eran personas que vigilaban para que los ladrones no entraran y robaran. Era muy frecuente que se pusiera un centinela en la parte superior de los muros que rodeaba la ciudad. Y entonces el centinela, ni bien él advertía un peligro, empezaba a tocar la trompeta y las puertas de la ciudad se cerraban y todo el mundo se preparaba para las defensas. Pero imaginemos, ¿no?, que el centinela, si se dormía, eso era una tragedia para la ciudad. Si el centinela dormitaba por un instante, eso podría derivar en una catástrofe. Por eso el centinela, durante su turno, su guardia, no podía quedarse dormido. Y eso sucede en el plano espiritual. Tenemos que velar por nuestras vidas espirituales, porque hemos sido comisionados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos una misión especial y es advertirles a otros para que despierten del letargo espiritual, para que se alisten tomando las armas invencibles del Dios Todopoderoso, para que nos defendamos del peligro. Es por eso que no podemos dormirnos, ya que nuestro enemigo no duerme. No podemos dejar el intento de buscar al Señor en las disciplinas espirituales, porque entonces el diablo hará estrago en nuestras vidas, en nuestro entorno, familia y a nuestro futuro. Qué terrible, hermanos, qué terrible que es si nosotros dejamos de orar. Es terrible, porque caemos en nuestro carácter, salta todo lo horrible que hay dentro nuestro, ¿sí? Ofendemos, porque salta nuestra carne, saltan las malas contestaciones y empieza la ofensa. Y ahí empieza el entorno a contaminarse, y ahí empiezan las relaciones tóxicas, y ahí empieza la violencia, y ahí comienza el ciclo. Un ciclo que el enemigo, ¿qué hace? Se alimenta, se retroalimenta. Ustedes saben, y hago un paréntesis, yo hace un tiempo, yo atendí a una chica que ella llegó a mi consultorio. Nunca logré entender si esa chica tenía algo que ver con, sí, yo creo que sí, que era un agente totalmente demoníaco, que venía con una asignación, porque yo no sé cómo ella se contactó, nunca logré y nunca me dijo ella.
Esta persona, ella tenía un grado, ella era para, en lo científico, ella no era para tener una ayuda psicológica, ella era para tener una ayuda psiquiátrica. Ella era una persona que estaba enajenada. La persona enajenada es la persona psicótica, es la persona que no tiene contacto con la realidad. O sea, el psicótico tiene una estructura que vos le hablás, pero te puede hablar un rato y después ya divaga. Son personas que esquizofrénicas, también se las conoce. No son los neuróticos, que los neuróticos somos aparentemente todos nosotros, que somos normales, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener un discurso, yo te hablo, me respondés, o vos me hablás, yo te respondo. Esta chica no tenía aparentemente eso, si bien cuando hablaba conmigo, ella podía entablar una conversación, pero una de las cosas que yo le decía que porque ella me buscaba si ella tenía que estar medicada y tenía que estar con un psiquiatra. Ella me decía que ningún psiquiatra le pudo ayudar, que ningún psicólogo le pudo ayudar y que a ella le habían dado mi número. Entonces, yo, primero que no me las creí y segundo que fui trabajando con ella y el tema de ella era que ella tenía falta de perdón, ¿sí? Y cuando ella me contaba que a ella, cuando ella tenía que ser liberada, que a ella le habían llevado en varios curas católicos, que son los carismáticos que hacen liberación, le hacían liberación. Ella me decía que el espíritu, que ella lo que se acuerda, ella me dice que algo que ella se acordaba era que cuando ella veía que cuando había conflictos en la familia, cuando por ejemplo su mamá se peleaba con su hermana, ella sentía placer. Ella sentía algo que se alimentaba del odio, de los pleitos, de la pelea, como que el demonio se nutría de eso, se alimentaba de eso. Y eso a mí siempre me quedó eso. Los demonios se alimentan cuando vos te peleas en tu casa. Ahí está su comida, ahí estaba. Entonces yo me decía, algo que ella detestaba era la armonía. Entonces yo dije, yo también la voy a usar, o sea, es como que yo también ella me edificaba en lo que me contaba, porque es así, porque eso pasa, hermanos. Cuando nosotros damos lugar al diablo, y dice la Biblia que él anda como un león buscando, y nosotros lo alimentamos cuando nosotros tenemos odio en nuestro corazón, cuando hay pleito, conflicto, cuando estamos chusmeando, ay sí, viste el otro, ahí está él disfrutando, porque él es sadomasoquista, él disfruta del sufrimiento, él disfruta que a vos te vaya mal, y dice que una de las cosas que ella dice que se ponía mal, era cuando las cosas lindas, por ejemplo, las plantas, ver una rosa, ver una flor, dice que eso le causaba rechazo. Los colores, el sol, ver las cosas lindas de la vida, rechazaba eso. Y eso pasa al enemigo cuando nosotros, por eso él quiere poner ahí. Y nosotros no tenemos que darle esa puerta. Por eso es importante que nosotros tengamos puertas cerradas, que nosotros sanemos nuestro corazón, porque él anda patrullando, mirando, a ver dónde puedo entrar, a ver qué conflicto puedo traer a esta familia, a ver qué puedo generar acá en esta casa. A ver, ¿qué espíritu reina acá? Ahí entra. Entonces es importante, hermanos. Se fue quedando... Acá hay un personaje que hoy quiero hablarles y es de un joven que se fue quedando dormido. Y era el joven Eutico. No sé si ustedes lo conocen. A mí ese joven siempre me llamó la atención porque este joven se durmió. Y dice que la Biblia que la iglesia estaba reunida para participar de la cena del Señor. Y todos estaban congregados y había un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana y de repente la Biblia dice que se durmió, se cayó y se murió. 3 cosas le pasó a este joven. ¿Qué le pasó? Se durmió, se cayó y se murió, ¿sí? Entonces, dice que esto lo podemos encontrar en Hechos 20, versículos 7 al 9. Dice, Pablo prolongó su predicación hasta la medianoche. Había abundantes lámparas en la sala. A ver, y fijémonos los elementos que había. Había abundantes lámparas, o sea, no estaban a oscuras. Había elementos que nos hablan de que una persona tenía que estar despierta, ¿sí? Un joven llamado Eutico estaba sentado al borde de una ventana. Se fue quedando profundamente dormido. Vencido, ¿por qué? Por el sueño. Se cayó desde el 3er piso y cuando lo recogieron
ya estaba muerto. Y acá es lo que les estaba contando, hermanos. Nos vamos quedando dormidos de a poco, porque las cosas son de a poco, ¿sí? El enemigo viene de a poquito, siembra un pensamiento, luego ese pensamiento va haciendo una emoción, ¿sí? Luego esa emoción va generando ya un estado de ánimo, porque así es. Primero están las emociones, que son la emoción de la alegría, pero después estamos las emociones que ya van formando estados de ánimo, como los sentimientos, las tristezas, ¿sí? El enemigo viene de a poco, viene con un pensamiento. Él arranca por algo, que sabe dónde puede atacar. ¿Y dónde ataca? La mente, ¿sí? Entonces no nos damos cuenta, un descuido acá, un descuido allá. Faltamos un fin de semana. Ay, tampoco hay que ser tan religioso, ¿sí? Faltemos y total quedémonos en casa, miremos por internet. Pequeños descuidos. Y la modorra va entrando, ¿sí? A nuestras vidas. Y así estaba Eutico, de a poquito, hasta que se quedó, dice la Biblia, profundamente dormido. Y entonces, vencido por el sueño, se cayó en el tercer piso. Y cuando le fueron a ver y lo recogieron, ya estaba muerto. La pregunta que me hice es, ¿por qué Eutico se cayó de la ventana? ¿Por qué se durmió? Y bueno, porque seguramente la predicación era un tanto monótona y aburrida. Pero si tenemos en cuenta que el que predicaba no era Pablo, el apóstol Pablo, ¿sí? Era un elocuente, un ungido predicador. Difícilmente vamos a creer que el mensaje haya sido aburrido. Entonces podemos decir que se durmió porque era joven, pero no podemos subestimar el potencial de aquellos a quienes Dios puede llamar, ¿sí o no? Dios llama a los jóvenes, amén. Entonces podemos decir que se quedó dormido porque había muchas lámparas y había poco oxígeno. La gran combustión, entonces le estamos echando la culpa a la circunstancia y todas las personas estaban respirando el mismo aire y nadie se durmió solamente fue Eutico. Y bueno, tal vez haya estado cansado, entonces le echamos la culpa a las circunstancias. ¿Y saben por qué se cayó Eutico? Se cayó porque estaba sentado en una ventana. Y al sentarse al borde de una ventana de un tercer piso, no era un lugar seguro. Es un lugar peligroso y tampoco es un lugar para estar escuchando la palabra del Señor. Así que Eutico se cayó y murió porque se durmió y estaba sentado en el borde de la ventana. Y sentarse ahí no es un lugar seguro, es un lugar peligroso. ¿Cuántos creen que sentarse al borde de una ventana en un tercer piso es un lugar peligroso? Lo cierto es que muchos estaban bajo el mismo techo, escuchando el mismo mensaje predicado por el mismo predicador, respirando el mismo aire, pero a ninguno se le ocurrió sentarse en la ventana. Pero sí Eutico. Ahora, si Eutico hubiese estado sentado como los demás en el auditorio, no se hubiera caído y no se hubiera muerto. Entonces podemos ver que fue la ubicación la que lo llevó al desastre. ¿Y cuántas veces se está sentado en las ventanas de las iglesias? ¿Cuántas veces se escucha el mensaje con un oído, pero con el otro se recorre las calles de la ciudad de lo que se predica afuera? ¿Cuántos que no están ni afuera ni adentro? ¿Cuántas veces somos insensibles, fríos a las cosas del espíritu? Indiferentes, ni adentro ni afuera. Estamos en las penumbras, en las ventanas. Y con las cosas de Dios y las del mundo, hermanos, no se puede jugar. O somos de Dios, o estamos adentro, o estamos afuera. Porque el Señor es claro. El Señor, a veces nosotros le queremos hacer más bueno, y Él es un Dios bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Pero Dios, el otro día cuando compartíamos con los jóvenes, dice la palabra del Señor que Él en el milenio, Él va a gobernar, y su gobierno va a ser un gobierno de hierro. O sea, el mismo Dios va a gobernar. Él va a gobernar. Y va a ser un gobierno de hierro. Porque Dios o es frío o es caliente. O sos santo o no seas hipócrita. Porque el Señor siempre confrontó a los hipócritas, a los religiosos, a los que quieren llevar una vida a media, a los que dicen una cosa, quieren hablar y predican desde la teoría, pero sus hechos y su conducta no acompañan. Y el Señor siempre, Él confrontó a esas clases de personas. Pero nosotros muchas veces
queremos ser más buenos que Dios y queremos decir, ay no, Dios, y Dios no, hermano. O estamos adentro o nos jugamos por el Señor, porque el Señor, dice la Biblia, que la puerta es estrecha, el camino es angosto, hermanos, el llamado es para todos, pero la puerta es angosta, es un tiempo de definición, es un tiempo de decir, Señor, yo me quiero jugar todo por vos. Yo quiero servirte y dice la Biblia, me amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, no con parte. Ay, no, yo un día hago esto, no es para tanto, seamos light. No, el Señor es radical, el Señor quiere gente con convicciones firmes, gente que le sirva de todo corazón y que seamos realmente radicales con Él. Entonces esa gente a media, hermano, se va a quedar y vamos a ver, y ir viendo, la pandemia fue sacando, hizo filtro de mucha gente que decía que estaba, y bueno, pero el Señor cada vez la cosa se está poniendo más difícil, y cada vez la selección, el Señor está seleccionando a sus obreros y está buscando los aptos. Y nosotros en psicología, hoy me tocó hacer apto psicológico. Y yo decía, el Señor está haciendo eso, está buscando los aptos para mi obra, los obreros de la 11ª hora. ¿Quiénes reúnen ese requisito? ¿Quiénes están dispuestos a velar, a orar, a escuchar, a mantenernos en alerta, a ser sensibles espiritualmente? Si el Señor nos despierta a las 3 de la mañana, Señor, ¿qué hermano estará pasando por alguna situación? Por más que tenga sueños, Señor, por favor, mostrame el rostro de alguien. No sé, si alguien me está mandando un mensajito a las 4 o 5 de la mañana, no, le respondo mañana, no, Señor, a ver, ¿qué querrá esta persona? Oro por él, me fijo. El Señor está llamando a personas que estemos sensibles. Nos está llamando, hermanos, porque la cosa cada vez se va a poner más difícil. Por eso es importante rescatar una lección de que si no queremos caer, si no queremos morir espiritualmente, tenemos que prestar atención, atención. Y esa es una palabra clave. Saben que el otro día me tocó dar un taller y una de las cosas que está en déficit es la atención. ¿Saben por qué? Porque las pantallas va directamente a perjudicar las partes del cerebro que tienen que ver con el área prefrontal del cerebro. Y todo esto, hay cosas que el niño, ¿saben qué? Un niño, ¿qué es lo que presta atención? Luz, sonido y movimiento. Esas 3 cosas presta atención. ¿Y ustedes saben que los teléfonos tienen esas 3 cosas? Luz, sonido y movimiento. ¿Y saben que esas 3 cosas hacen un grave daño a nuestra área prefrontal? ¿Y sabe de qué se encarga el área prefrontal? Atención, concentración, resolución de problemas. Entonces venimos a la iglesia y si no tenemos, no tenemos acá emoticones, dibujitos, no prestamos atención. Entonces un bebé va a tener que tener todo el tiempo entretenido. Y venimos a la iglesia y queremos todo el tiempo estar entretenidos. Si no miramos un power, a ver cómo le podemos entretener a los chicos, cómo podemos hacer que llamarle la atención. Ay, no funciona la dinámica. No queremos estudiar la palabra, porque la palabra tiene que hacer efecto. Solo que nuestra atención está perjudicada, porque pasamos más horas mirando, tonteando, mirando pavadas, riéndonos, en lugar de estar estudiando, en lugar de estar concentrado, en lugar de leer un libro. ¿Sí? Un libro, leer los libros, leer, porque cuando leemos nuestra mente se agiliza, retenemos. Entonces la lectura hace bien. Leer la Biblia, dice la Biblia que su palabra hace sabio al simple. Qué importante que es la palabra de Dios y qué importante es no dormirnos. Amén. Entonces la atención no se ve perjudicada. Hay lugares donde son inseguros para sentarse y donde son letalmente peligrosos para nuestra vida espiritual. Por eso es importante prestar atención a los lugares donde nos sentamos y con qué personas nos juntamos, ¿sí? Con quiénes frecuentamos, quiénes son aquellos que nos hacen docencia, a quiénes escuchamos, quiénes nos aconsejan. Porque si Eutico hubiera estado adentro como el resto del lugar, estuvo sentado, entonces él no se hubiese caído, no se hubiera muerto
Y hay personas que están a punto de caer simplemente porque están sentados en un lugar peligroso. Hermanos, chequeemos nuestro corazón. Fijémonos. Este es un tiempo difícil. Todos estamos pasando por situaciones cada vez más difíciles. Díganme, hermanos, ¿cuánto? A ver, a mí en menos de 3 años han partido a la presencia del Señor 3 familiares íntimos, ¿sí? Y así, ¿cuántas personas se nos está yendo? Se nos muere uno, se nos muere el otro. Ay, ahora es como que ¿a quién le toca ahora? O sea, porque no sabemos a cuánto nos pasó tan rápido en tan poco tiempo. Este que tiene sentimientos de muerte, aquel que quiere, mi hija quiere suicidarse. O sea, todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo. Esto antes, por lo menos a mí, no sé ustedes, pero antes había un espacio de años, por lo menos. Pero las cosas como que se están acelerando, todas juntas. Y nosotros, en este tiempo que el Señor nos está dando señales, ¿vamos a descuidar nuestra salvación? ¿Vamos a descuidar lo que Él nos dio? No, no es tiempo. Nuestra vida corre peligro de muerte. Hay personas que están sentadas en lugares incorrectos. Y esta época presta para eso. Ay, podré irme a este lugar. Y yo el otro día un chico hermoso y re bien me dice, yo puedo irme, me invitaron a este lugar. Y bueno, le digo, pero vos podés ir hasta la cena. Ay, pero uno dice por ahí, yo decía, mi mente, ay, pero tampoco es para tanto. Y sí, pero si el chico, Dios le sacó de lugares de oscuridad, ¿yo le voy a meter en la boca del lobo? Ay, sí, anda, total, vos sos fuerte. No, vos te vas hasta la cena y cuando empiezan a poner la música, vos te retirás. Si vos no tienes nada que ver en ese lugar. La luz no tiene nada que ver con las tinieblas. O que vos vas a estar sentadito ahí escuchando, mirando como... No. Bueno, no, es que tampoco, o sea, si yo voy, ya no voy para la hora de la cena. Entonces no vayas. Tildame de religiosa, tildame de amargada, pero no vayas. Yo le digo, si me pidió un consejo, para que le dé una respuesta. ¿Sí? A veces la gente te pide consejo, pero está escuchando quiere escuchar lo que va por esa respuesta que quiere, ¿no? Y no, entonces no me pidas, sé lo que querés. Pero gracias a Dios que me dijo, gracias, porque no tuve en cuenta eso. Y la verdad que voy a ir. Entonces, tengamos cuidado donde nos sentamos, con quiénes frecuentamos, qué personas vienen a alargarnos algo, un dardito ahí. Ay, no, el pastor no predica. O, ay, lo ujiere. O los músicos. No, hermanos, nosotros acá venimos a buscar a Dios y se hace lo mejor que se puede. ¿Sí? Se trabaja con excelencia, ¿sí? Y no estamos para entretener. Y discúlpenme, les amamos, pero tenemos que venir a buscarlo a Dios, ¿sí? Y si vos ves que hay falencia, prepárate y ayudá, porque los obreros son pocos y la mies es mucha. Entonces, si vos ves error, que tu error sea constructivo, ¿sí? Que vos digas, en esto se está fallando, yo quiero prepararme, porque yo estoy viendo esta falencia. Pero no critiquemos, no seamos críticos, ¿sí? Porque nos vamos a intoxicar, ¿sí? Discúlpenme, pero tenía que decirles esto. Amén. Bien. Pero entonces, la Biblia dice, también nos habla de que tenemos que recapacitar, porque si el dormirse no es de un día para el otro, es de a poco, como le dije. Y esto pasó en una parábola, y ya voy terminando. Estaba una parábola que nos habla la Biblia y el pastor ya nos predicó, de las damas de honor, que había vírgenes, ¿se acuerdan? Que había algunas sabias y las otras, ¿cómo eran? Insensatas, ¿sí? Y dice que las insensatas, estas vírgenes, algunas eran sabias, otras insensatas y necias. Y la Biblia dice que las necias, insensatas, lo fueron porque se quedaron sin aceite en sus lámparas. Es decir, que cuando el novio llegó, ellas estaban esperando, pero su lámpara, ¿qué pasaba? No alumbraba. Es decir, cuando el novio llegó, ellas estaban esperando, pero sus lámparas no alumbraban. ¿Por qué? Porque no tenían aceite. Por eso, cuando el Señor regrese, cuando nos encontremos
con el Señor, si nuestra lámpara no alumbra, no entraremos a la fiesta. Y qué importante es tener aceite y un nivel de aceite en nuestra lámpara. Y ese nivel de aceite debe ser óptimo y no en reserva. Hay gente que acostumbra a andar en reserva y eso no va a ser ninguna tragedia. De última, tendrá que ir a la estación de servicio, traer un bidoncito y no hay ninguna tragedia. Pero si el nivel de reserva de nuestro aceite espiritual mengua y nos quedamos sin aceite, la lámpara dejará de alumbrar. Si el Señor viene, nos encontramos con el Señor o nos encontramos con Él después de cruzar el umbral de la muerte y nuestra lámpara no alumbra, no tendremos al cielo, ¿sí? No veremos al novio y no pasaremos la eternidad en el cielo. La importancia de no quedarnos sin aceite, hermanos. La importancia de que nuestra lámpara alumbre. La importancia de no dormirnos porque la eternidad está en juego. Esto no es, es una cuestión de eternidad. Por eso es importante tener aceite. Estas mujeres de honor, miren, se quedaron sin aceite minutos antes de que el novio llegara. Y no entraron a la fiesta aunque habían sido invitadas. Por eso Jesús 1000 veces y aún los apóstoles siempre nos advierte sobre velar. Estén siempre preparados y mantengan las lámparas encendidas, dice en Lucas 12:35. Mateo 24:42 dice, velen, estén alerta, manténganse despiertos porque no saben qué día va a venir su Señor. Por eso el Señor nos advierte estar despierto, preparado y en alerta para no dormirnos. Estas vírgenes insensatas y necias no eran enemigas del novio, no eran desconocidas por el Señor. Para el novio eran íntimas del novio. Esto me tocó tanto el corazón, porque estas necias eran conocidas por el Señor, estaban con el Señor las conocía, eran de su círculo íntimo, pero se quedaron fuera de la fiesta. Esto significa que las que se quedaron fuera del cielo no van a ser solamente los incrédulos y los paganos, sino muchos que profesaban ser cristianos en esta vida, pero que sus lámparas se apagaron antes de tiempo, cuya luz dejaron de brillar, el aceite se terminó, se durmieron antes de tiempo. No solamente los incrédulos serán privados de encontrarse con el novio, sino creyentes aparentes, creyentes íntimos del Señor, que caminaron con el Señor acá en la tierra, pero que minutos antes se quedaron sin aceite y dejaron de brillar. Así que no es que tenemos la eternidad asegurada. Por eso dice la Biblia que tenemos que velar y cuidar nuestra salvación. Si nuestra lámpara no alumbra hasta el último día, no veremos al novio, no tendremos la dicha de entrar a las bodas del Cordero. Todo lo que pudo haber hecho antes, no importa, hermano, lo que hicimos ayer no cuenta. Si en el momento de encontrarnos con Él no alumbramos, si mi servicio, lo que hice ayer, la experiencia, tu experiencia, lo que diste a Dios antes, no. Lo que cuenta es que perseveremos hasta el fin. Hasta el fin, que nuestra lámpara alumbre hasta el fin. Que no nos durmamos, que nos mantengamos despiertos hasta el fin. Entonces veremos la dicha de entrar al cielo, porque hay recompensa al estar despierto. ¿Cuántos dicen amén? Hay recompensa. Los que poco a poco fueron descuidando su aceite de las lámparas hasta que finalmente se terminó y la lámpara dejó de brillar. Y entonces, qué terrible el cuadro. Íntimas del Señor, íntimos de Él, gritando frente a la puerta. ¿Ustedes pueden imaginarse ese cuadro? Íntimas de Él, habían sido conocidas por Él. Estaban frente a las puertas del cielo diciéndoles, Señor, ábrenos. Y el Señor diciéndoles, ¿quiénes son ustedes? Yo no las conozco. Qué horrible, hermanos, habiendo sido conocido por Él, que Él nos diga en ese día, yo a vos no te conozco. No tenías aceite, no registro, no estás óptima para entrar, para ingresar. No reunís el requisito. Qué triste, qué dolor. Qué cuadro tan espantoso de personas casi salvadas, pero eternamente perdidas. Ábrenos las puertas. Y el Señor diciendo, eso nos dice Mateo 25:12, no sé quiénes son ustedes, no las conozco.
No nos podemos dormir porque lo que está en juego es la eternidad con Cristo, el paraíso. Pero hay una gran recompensa para los fieles. ¿Cuánto pueden decir? Yo soy un fiel, yo quiero prepararme. Para los que no se duermen, la recompensa es ver al novio, es estar en la fiesta, disfrutar del banquete y pasar la eternidad con Cristo. Por eso tenemos que evaluar el nivel de aceite en nuestras lámparas. ¿Dónde estamos sentados en este tiempo? ¿Estás firme sentado en las cosas del Señor, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo? ¿O estás en la ventana con un pie afuera y un pie adentro? Eso es peligroso. Te entra el sueño y te caes. Se busca que estemos despiertos hasta el fin. No solo ser obediente y tener fe, sino estar despierto. ¿Puedes decir conmigo? Señor, ayúdame a estar despierto. Estar despierto. Y ¿saben qué, hermanos? A veces nos pasa de que somos estrellas fugaces. Damos luz, mucha luz por un tiempo, pero luego se apaga. Nos apagamos. Y el Señor no busca estrellas fugaces. El Señor está buscando gente perseverante, que se mantenga su nivel de aceite, que yo mantenga mi nivel de aceite. ¿Podemos ponernos a pie? Eclesiastés 7, versículo 8 dice: terminar una obra vale más que comenzarla. Terminar una obra, terminar algo. Porque cuando empezamos con mucha pila, ¿sí? Contá conmigo. Pero vienen las circunstancias, vienen las adversidades. Ay, ¿para qué? Vienen las circunstancias, el calor. Hay gente que no viene por el calor. Yo les felicito, hermanos. La verdad, porque ustedes han vencido circunstancias. ¿Y saben qué? Si eso pasa en el plano material, hay un test que también para hacer selección de personal, hay un test que se llama el test de la persona bajo la lluvia. Y en ese test se observa si la persona puede superar obstáculos. Y ahí yo tengo que ver y evaluar, analizar si esa persona tiene la capacidad de resiliencia, si tiene la capacidad de superar obstáculos, es una persona apta para el puesto. Y qué bueno es que nosotros seamos personas resilientes, personas que seamos capaces de superar obstáculos, personas que nos levantemos más fuerte ante las circunstancias adversas, personas que podamos orar en todo tiempo, como dice su palabra, que podamos tener un nivel de aceite y estar aptas para que cuando el novio nos llame, ya sea pasando en la puerta de que nos puede pasar, nos caemos, nos podemos morir, partimos con el Señor, o que el Señor venga de repente y también en el rato nos vayamos, que nos podamos ir con Él, ¿sí? Que podamos decir: Señor, ven por mí, Señor. Cuando vengas, encontrame apta, ¿sí? Que sea una persona capaz de superar obstáculos. No soy la mejor, tampoco soy la peor. Tengo errores, tengo debilidades, que podamos decirle: Señor, estamos en esta tierra, sufrimos, somos mortales, pero Señor, queremos servirte. Y quiero amarte con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma y con toda mi fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Podemos cerrar nuestros ojos. Señor, te damos gracias, Padre, gracias porque tu palabra, Señor, nos alumbra. Tu palabra es lámpara, Señor, es lumbrera nuestro camino. Tu palabra es la que nos direcciona. Señor, dice tu palabra, séquese la hierba, marchítese la flor, pero tu palabra, Señor, es la que permanece para siempre. Señor, en esta tarde, noche, te pedimos, Señor, que tú comiences a trabajar en nuestros corazones. Señor, despiértanos, Señor, despiértanos, Padre. Nos urge estar despiertos, Señor, en alertas, que nuestra mirada esté puesta en Cristo. Señor, no queremos parpadear, no queremos estar, Señor, narcolépticos, Señor, caernos en cualquier
cualquier lugar, Señor, sufrir un accidente por dormidos. No queremos tragedias espirituales en nuestras vidas. Señor, queremos estar en alerta. Señor, yo te pido que me despierte, Padre. Te pido, por favor, nos urge. Es un tiempo, Señor, que queremos y apelamos a la ayuda del Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pedimos, socórrenos en nuestra debilidad, que podamos, Señor, correr a ti, Señor, cuando el enemigo nos quiera tender trampas, cuando quieran venir las tentaciones. Trae sensibilidad, cuando quieran venir personas, Señor, a debilitarnos en nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a huir de esas personas. Señor, queremos estar sentados, como dice, Señor, el Salmo 1, plantados, Señor, como ese árbol, plantados junto a corrientes de agua, no como los escarnecedores, sentarnos en sillas de escarnecedores. No queremos estar en lugares limítrofes, adentro y afuera. Queremos jugarnos, queremos ser personas radicales, Señor. Queremos tener aceite en nuestras lámparas, Señor. Coloca aceite extra, pon un aceite nuevo, Señor. Queremos, Padre, renovar nuestro compromiso. Queremos, Señor, en este tiempo donde hay tanta adversidad, tanta confusión, tanto engaño, tantos demonios, Señor, que están acechando, que vienen, Señor, a querer hablarnos, susurrarnos, voces que quieren venir a traernos, Señor, confusión. En esta hora, en el nombre de Jesús, acallamos las voces mentirosas, toda voz del infierno, acallamos y creemos, Señor, que tu voz es más potente, Señor, que ante tu voz los demonios tiemblan. Y en esta hora, Señor, le decimos a toda mentira satánica, a todo espíritu de confusión, a todo lo que nos quiera engañar, mentir, robar nuestro aceite, a todo descuido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, atamos la mentira, atamos a los espíritus mentirosos, Señor, también atamos, Señor, a los deseos de nuestra carne, porque muchas veces, Señor, somos nosotros el autoengaño, que nosotros mismos, Señor, nos mentimos. Muchas veces, Señor, somos nosotros en nuestra carne, en nuestra naturaleza, Señor, que quiere ceder al pecado, Padre Celestial. Y hoy te pedimos perdón. Hoy, Señor, te pedimos perdón y nos humillamos. Dice tu palabra: humíllense bajo mi poderosa mano, que yo los exaltaré a su debido tiempo. Señor, hoy nos humillamos bajo la poderosa mano del Señor y te pedimos, Señor, queremos ser tus invitados de honor, queremos ser íntimos tuyos, queremos que ese día nos reconozca, Señor, queremos entrar, Padre, por esa puerta. Señor, no queremos, Señor, no cumplir con los requisitos. Hoy te pedimos, Señor, que tú pongas temor y temblor, que tú, Señor, pongas un aceite extra en nuestras lámparas. No queremos ser estrellas fugaces, no queremos alumbrar solamente por un tiempo, queremos permanecer, queremos perseverar, Señor. Señor, puedes levantar tus manos al cielo y decirle: Señor, acá está mi vida, acá está mi corazón, Señor. Te pido perdón si descuidé, Señor, si descuidé la oración, Señor, si descuidé mi vida de relación. Yo, hermanos, le abrí mi corazón y yo descuidé por un momento, prioricé otras cosas, creyendo que estaba en lo correcto. Leía la palabra, pero mi intensidad de oración no era la misma. Y el Señor habló a mi corazón y me llamó a decirme: no basta con una hora, no basta con media hora, hay más cosas que el Señor quiere entregarnos, que el Señor quiere manifestar a su iglesia, y necesita personas, hombres y mujeres, que le busquen en lo secreto. No importa ser visto por el hombre, hermanos. ¿De qué nos sirve ser visto por un hombre? ¿De qué nos sirve aparentar algo? ¿De qué nos sirve lo externo? ¿De qué nos sirve de que alguien nos aplauda? ¿De que un hombre nos reconozca? Si el Padre eterno, el que lo ve todo, nos está observando, y Él ve nuestro corazón, Él ve las motivaciones de nuestro corazón, Él nos conoce.
Y Él sabe que hay cosas que estamos descuidando. Y no es tiempo de descuidar, es tiempo de buscarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Señor, no queremos, Señor, entrar a tu río, como dice en Ezequiel, Señor, que el agua primero entraba hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, luego hasta el hombro. Señor, hoy queremos nadar en tu río, sumergirnos en tus profundidades, Señor. Queremos depender de ti, Padre amado. Señor, ayúdanos. Sin tu ayuda no podemos, Señor. Nosotros estamos dispuestos, Señor, a negar a nuestra comodidad, a salir del conformismo, Señor. Por eso, Padre, te pedimos perdón, Señor, y aceptamos los nuevos desafíos, Señor. Queremos terminar este año, Señor, buscando tu rostro, buscando tu rostro. Señor, tu palabra dice que tal es la generación de los que buscan su rostro. El Señor viene por una generación que busque su rostro, que lo ame a Él, que lo priorice a Él con todo el corazón. Señor, te damos gracias, Padre. Espíritu Santo, paséate. Espíritu Santo, llena nuestras lámparas. Alúmbranos, Señor, alúmbranos, Padre, que podamos ser personas que hagamos tesoros en el cielo, donde nada puede corromper. Señor, que tú puedas conocer nuestras oraciones. Dice tu palabra en Apocalipsis, Señor, que delante tuyo están las oraciones de los fieles. Señor, las oraciones están delante de tu presencia. Que nuestra oración suba como ese incienso, Señor, delante de tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, gracias por tu amor, porque, Señor, estamos en este tiempo, y si estamos respirando, Señor, si estamos, Señor, es porque todavía no acabamos la carrera, Señor. Por eso te pedimos, Padre, si hay algo que tenés que hacerlo, si hay cosas que tenemos que cambiar, si hay cosas que tienen que ser transformadas en nuestro interior, ayúdanos, Señor. Queremos cambiar, Señor. Queremos ser transformados por tu poder. Queremos más de ti, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, porque tu palabra dice que el que persevere hasta el fin será salvo, Señor, y formamos parte de ese ejército, Señor, porque creemos, Señor, que vamos a perseverar. Ayúdanos a perseverar, Señor. Ayúdanos a no desenfocarnos, a no sentarnos con gente incorrecta, a no estar ubicados en lugares peligrosos, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la adoración al que vive, al eterno, al Dios todopoderoso, al alfa, al omega, al principio, al fin, al primero, al último, al león de la tribu de Judá, al rey de reyes, al señor de señores, al fuerte, al temible, al omnipotente, al Dios todopoderoso, al que es, al que fue y el que será, al que viene por su iglesia, al que viene por las novias de honor, por su íntima, Señor, y creemos que esta iglesia formará parte de ese círculo íntimo, Señor. Tú nos reconocerás. Creemos, Señor, que cuando estemos frente a esas puertas, tú dirás: entra conmigo, entra al gozo de tu Señor, entra al gozo de tu Señor por la eternidad. Y no nos importa, Señor, la circunstancia, el sufrimiento que tengamos que tener en esta tierra será leve, porque nada se compara con la gloria venidera que vendrá para tu pueblo, para tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén.